Muy bien. Entonces, como hay una relación, ¿verdad? Entre solutos, que son los iones, ¿verdad? O los electrolitos. Entonces, es importante ver cómo se distribuyen, ¿verdad? De cada uno de los electrolitos, ustedes deben de tomar en cuenta cuál es la concentración en el plasma y su distribución. Más o menos aquí en esta gráfica podemos ver, primero, de acuerdo a los colores, si ustedes notan, el rojo es la concentración en el plasma, el azul en el líquido intersticial y el amarillo es el líquido intracelular. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el caso del sodio, miren, este es un catión, ¿verdad? Cuya concentración es más alta en el plasma y el líquido intersticial. Miren, estamos hablando de 142, que son miliequivalentes por litro. En el líquido intersticial estamos hablando de 145. Entonces está entre 136 y 148 la concentración del sodio. Entonces el sodio es más abundante en el líquido extracelular, porque tanto el plasma como el intersticial son líquidos extracelulares. Y miren, en intracelularmente es bien bajo. Y ustedes pueden ver la lógica de esto, ¿verdad? Que cuando hemos visto en el caso de los potenciales de acción, ¿qué es lo que sucede con el sodio? Siempre el sodio es de poca concentración dentro de la célula, entonces cuando se abren los canales de voltaje, el ion sodio entra rápidamente, ¿verdad? Entonces, si las concentraciones de sodio son más bajas, entonces estamos en hiponatremia, ¿verdad? Que son debajo de 135 miliequivalentes por litro. Y si es más alta de lo normal, estamos hablando de hipernatremia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué es que podemos tener ese exceso de sodio? Normalmente es por el exceso de sal en las comidas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el caso del potasio, ustedes ven lo contrario. Miren, solo es 4 miliequivalentes por litro en el plasma y el líquido intersticial, pero miren en el líquido intracelular, estamos hablando de 140 miliequivalentes por litro, ¿verdad? En el caso del cloruro, este está oscilando su concentración, perdón, el potasio, perdón, su concentración es de 140 miliequivalentes por litro. Y este ion, acuérdense que es importante, ¿verdad? También para la generación de los potenciales de acción, ¿verdad? Y su concentración va a ser mantenida también por la aldosterona. Muy bien. En el caso del calcio, si ustedes ven, el calcio está en baja concentración en los tres líquidos: el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular, siendo un poquito más abundante en el plasma, ya que el 98% de este mineral, ¿verdad? Está en el esqueleto y en los dientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que si es necesario, es allí donde se da la degradación o la resorción ósea, por la estimulada, ¿verdad? Por la hormona paratiroidea, ¿verdad? Muy bien. Y el calcitriol para que pueda ser absorbido. Luego el magnesio, ustedes pueden ver que es muy bajo en los líquidos extracelulares y tiene una concentración de 35 miliequivalentes en el citosol. Ahora veamos el cloruro.
Miren, el cloruro es un anión que es abundante en el plasma y el líquido intersticial, ¿verdad? En el caso del cloruro, ¿verdad? Está entre 95 y 105 miliequivalentes por litro, su concentración en el líquido extracelular. Y en el citosol, pues, es muy escaso. Vean el ion bicarbonato, ¿verdad? Tiene una mayor concentración en el plasma y el líquido intersticial, pero es menor en el líquido intracelular. Luego tenemos el fosfato orgánico. Los fosfatos orgánicos, vean que su concentración es alta en el líquido intracelular. Y el bicarbonato y los fosfatos va a ser importante en la regulación del pH. Ya vamos a ver cómo es que estos son sistemas amortiguadores del pH, ¿verdad? El fosfato orgánico realmente dice que son 3 iones de fosfato y son importantes aniones intracelulares, ¿verdad? Muy bien, y como ya dijimos, es un amortiguador. Ahora, luego tenemos aquí los sulfatos, que tienen una mayor concentración en el líquido intracelular, y las proteínas aniónicas, que las proteínas están más abundantes en el líquido intracelular y en el plasma, y no así en el líquido intersticial, ¿verdad? Muy bien. Ahora, viendo lo que es el equilibrio ácido-base, porque ya vimos de los electrolitos, ahora es importante que veamos que debido a que dependiendo del metabolismo, dependiendo de nuestra alimentación, entonces el cuerpo produce una mayor cantidad de ácidos, ¿verdad? Y dice que inclusive, es decir, por el tipo de dieta que tenemos, se produce una mayor cantidad de ácidos. Y acuérdense que en una persona sana el pH de la sangre arterial es de 7.35 a 7.45, es decir, un pH neutro, ¿verdad? Entonces, si las reacciones producen ácidos, hay un exceso de iones hidrógeno, el pH puede disminuir, ¿verdad? Entonces se acidifica, ¿verdad? Se acidifica la sangre y esto pues puede ser letal. Entonces por eso hay sistemas que contrarrestan estos cambios en la concentración de iones hidrógeno. Y esos sistemas son los sistemas amortiguadores y buffer, que son sistemas que actúan rápidamente y de manera transitoria hasta que los iones hidrógenos puedan ser eliminados del cuerpo. El dióxido de carbono expirado, ¿verdad? Que con nuestra respiración nosotros podemos controlar un poco la acidez de la sangre, y la excreción renal de iones hidrógeno, ¿verdad? Que es el mecanismo más lento, pero es el único mecanismo que elimina los ácidos distintos al ácido carbónico, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo el ácido carbónico es un ácido volátil y es el que puede ser expirado, ¿verdad? Entonces veamos los sistemas amortiguadores. Tenemos el sistema amortiguador de proteínas, el de fosfato y el de ácido carbónico y bicarbonato. Entonces, ¿cómo actúan las proteínas? Aquí tenemos una proteína. Aquí en esa reacción podemos ver una de las maneras en las que actúa este sistema amortiguador de proteínas. Acuérdense que un amortiguador nos ayuda a no percibir el golpe en un vehículo, por ejemplo, o a no percibirlo tan fuerte.
Tal vez si ustedes han andado en un vehículo con malos amortiguadores, ustedes ven que sienten que se mueven a cada momento y si de repente pasan un túmulo rápido o se meten a un hoyo de repente, pues hasta pueden golpearse la cabeza. Pero cuando el amortiguador anda bien, el amortiguador evita ese golpe brusco, ¿verdad? Entonces el carro se moviliza menos. Entonces igual es aquí. Los sistemas amortiguadores evitan cambios bruscos de pH. Entonces, en el caso de las proteínas, ¿verdad? Por ejemplo, la proteína hemoglobina, este es un amortiguador, también la albúmina, esta es amortiguadora del plasma, ¿verdad? Entonces, ellas tienen un grupo carboxilo y un grupo amino, y esos son los que funcionan. Aquí tenemos el grupo carboxilo. ¿Cómo funciona el grupo carboxilo? El grupo carboxilo actúa como un ácido. Es decir, cuando el pH aumenta, es decir, que el pH se está alcalinizando, entonces este grupo carboxilo puede liberar ese ion hidrógeno. Entonces actúa como un ácido liberando iones hidrógeno. ¿Verdad? Aquí liberó el ion hidrógeno. Entonces así disminuye esa basicidad. Ahora aquí tenemos esta otra reacción y aquí va a actuar el grupo el grupo amino, ¿verdad? El grupo amino, que es el otro extremo de la proteína. Este puede actuar como una base. Entonces, cuando el pH disminuye, es decir, que se acidifica, aumenta la concentración de iones hidrógeno, entonces el grupo amino puede captar este ion hidrógeno. Entonces, miren, por eso de NH2 se une con el hidrógeno y se convierte en NH3, ¿verdad? Entonces, las proteínas pueden amortiguar tanto ácidos como bases. Entonces dijimos, si las bases están aumentadas, el grupo carboxilo libera el ion hidrógeno. Si los ácidos están aumentados, el grupo amino absorbe ese ion hidrógeno, ¿verdad? Las cadenas laterales están en casi en 7 de los 20 aminoácidos, ¿verdad? Aparte del grupo amino y carboxilo terminales, también hay 7 aminoácidos que tienen cadenas laterales que pueden amortiguar el hidrógeno. Y la hemoglobina es una proteína en los eritrocitos que amortigua los iones hidrógeno. ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos esta reacción. Cerca de las células hay una alta concentración de agua y CO2, porque acuérdense que las células son metabólicamente activas y acuérdense que al final de toda reacción metabólica se forma agua y CO2, ¿verdad? Entonces, cuando el eritrocito va por los tejidos, va cerca de las células, absorbe ese CO2. Miren, el CO2 entra en el eritrocito. ¿Qué sucede en el eritrocito? Este CO2 que entra se une con el agua. Por la enzima anidrasa carbónica, esa reacción ya la habíamos visto y se forma el ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico luego se divide en ion hidrógeno y el ion bicarbonato. Ahora, ¿cómo es que el eritrocito es amortiguador? Porque este ion hidrógeno lo une a la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína. Entonces, la hemoglobina normalmente cuando llega al tejido lleva oxígeno. Este está en los eritrocitos. Y el hidrógeno es el del ácido carbónico que se acaba de disociar. Entonces, ¿qué sucede? Que la oxihemoglobina libera este ion hidrógeno y libera el ion oxígeno, libera el oxígeno y atrapa el ion hidrógeno.
Entonces se convierte en hemoglobina reducida. Miren, la hemoglobina se queda con el hidrógeno y se libera el oxígeno. Y este oxígeno se va hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces así es como se da el intercambio de CO2 por el oxígeno en los tejidos. Muy bien, ese es el sistema amortiguador de las proteínas. Y aquí vimos cómo funciona la hemoglobina. Ahora vamos con el sistema amortiguador del ácido carbónico bicarbonato. Vale, recuérdense que el bicarbonato está presente más, dijimos, en el líquido extracelular, ¿verdad? Es de los aniones extracelulares más abundantes, pero también es intracelular. Entonces él puede actuar en los dos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que actúa el ion bicarbonato? El ion bicarbonato puede funcionar como una base débil cuando hay un exceso de iones hidrógeno, o sea, hay una acidez. Entonces, el bicarbonato puede unirse con esos iones hidrógenos libres y se convierte en ácido carbónico. En este caso, el ácido carbónico es una base débil. Entonces, cuando el ion bicarbonato absorbe el ion hidrógeno y forma el ácido carbónico, ahí ha actuado como una base débil, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ácido carbónico se disocia después en agua y dióxido de carbono que se va a expirar a través de los pulmones. Ya vamos a ver cómo después lo sacan los pulmones. Ahora, si la concentración de iones hidrógeno disminuye, entonces el pH se vuelve más básico. El ácido carbónico puede actuar como un ácido débil. Entonces libera el ion hidrógeno y se queda el ion bicarbonato. El ácido carbónico puede disociarse, ¿verdad? Liberando el ion hidrógeno y sacando y dejando libre el ion bicarbonato. Entonces, en este caso, cuando el ácido carbónico libera el ion hidrógeno, se convierte en un ácido débil, ¿verdad? ¿Por qué es un ácido? Porque libera el ion hidrógeno, ¿verdad? Es un ácido débil. Ese es el sistema amortiguador del bicarbonato. Bicarbonato, ácido carbónico. Es base débil cuando el bicarbonato actúa absorbiendo el hidrógeno y es ácido débil cuando el ácido carbónico actúa liberando el ion hidrógeno. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda? Bueno, esperemos que no. Vamos ahora al sistema amortiguador del fosfato. Este actúa similar al ácido carbónico bicarbonato, pero lo hacen otros componentes, el fosfato diácido y el fosfato monoácido. Y debemos acordarnos que los fosfatos son abundantes intracelularmente, entonces ese sistema amortiguador actúa en el citosol. Entonces, por eso es un regulador importante del pH del citosol. Entonces, ¿cómo es que actúa? En este caso, por ejemplo, si hay bases fuertes como el ion hidroxilo, que es una base fuerte, el fosfato diácido, ¿verdad? Puede cederle. Acuérdense que un ácido o una base fuerte es porque ellos absorben iones. Y cuando son débiles es porque ellos ceden electrones, ¿verdad? O iones. Entonces, en este caso, el fosfato diácido le va a ceder a la base fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso es que al final le cede un ion hidrógeno, miren, al ion hidroxilo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda agua, porque aquí es un OH, después queda como H2O.
Y el fosfato que tenía 2 hidrógenos, luego ya solo tiene 1. De ser diácido pasa a monoácido, ¿verdad? Entonces, cuando tiene los 2 hidrógenos es un ácido débil. Y él puede ceder uno de los hidrógenos, en este caso lo cede al ion hidroxilo, que es una base fuerte, y así se obtiene agua y fosfato monoácido. Entonces notan que se quita una base fuerte y se deja una base débil, entonces ahí se amortigua el pH. Ahora el caso contrario, ¿verdad? Cuando hay un exceso de ácidos fuertes, entonces aquí tenemos el ion hidrógeno, que es un ácido fuerte, y tenemos el fosfato monoácido, que es una base débil. Entonces en este caso, el fosfato monoácido se une al ion hidrógeno. Miren, aquí tiene un hidrógeno y aquí ya tiene 2. Entonces se convierte de fosfato monoácido a fosfato diácido. Entonces se convierte de una base débil a un ácido débil. Entonces así es como se amortigua, miren, porque deja de existir el ácido fuerte y queda como un ácido débil, ¿verdad? Entonces así es como amortigua exceso de base fuerte o exceso de ion hidrógeno fuerte, ¿verdad? El del fosfato. Muy bien. También amortigua los ácidos en la orina, este sistema amortiguador. Muy bien, ahora veamos, entonces los sistemas amortiguadores, como ya dijimos, son mecanismos rápidos que ayudan a controlar cambios bruscos de pH, ¿verdad? Ahora, hay otra manera en la que también se regula el pH y es por la expiración de dióxido de carbono. Es decir, que el respirar nos ayuda a mantener el pH de los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros expiramos, ¿qué es lo que liberamos? El CO2. El CO2, si este se aumenta en los líquidos corporales, entonces eso incrementa la concentración de iones hidrógeno. Entonces esto acidifica la sangre, disminuye el pH, ¿verdad? Entonces el CO2 es importante mantener la concentración adecuada de CO2, porque dijimos, si está aumentando, eso acidifica la sangre. ¿Y por qué es que se da eso? Aquí podemos ver por esta reacción. Porque miren, cuando hay un exceso de dióxido de carbono, este se une con el agua y ¿qué forma? El ácido carbónico, que es un ácido volátil, ¿verdad? Pero que este ácido carbónico luego se disocia en el ion hidrógeno y ion bicarbonato. Entonces, si el CO2 aumenta, por eso va la flechita roja hacia esta dirección. Si el CO2 aumenta, aumenta las concentraciones de ion hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la respiración puede ayudar a regular la concentración de dióxido de carbono? Porque cuando nosotros expiramos y si aumenta la ventilación, entonces podemos expirar una mayor concentración de CO2. Entonces, cuando estamos expirando CO2, la flechita se convierte, la dirección de la ecuación es a través de la flechita azul. ¿Qué sucede? Que el ion bicarbonato se une a los iones hidrógeno, forman el ácido carbónico que se disocia en agua y en dióxido de carbono, el cual es expirado. Si este dióxido de carbono es expirado, entonces la ecuación se mantiene en la dirección de la flechita azul. Entonces, así el pH aumenta. Entonces, el caso contrario, si la ventilación es menor que la normal, entonces hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, este se une con el agua, se forma el ácido carbónico y luego se disocia en ion hidrógeno y bicarbonato.
es la flechita roja, ¿verdad? Entonces, eso aumentaría la acidez de la sangre. Entonces, un problema en la ventilación no solo es por la falta de absorción del oxígeno, sino también por la poca excreción o desecho de CO2. Entonces, así es como la respiración puede afectar la concentración de CO2. ¿Entienden entonces esta ecuación, jóvenes? ¿Cómo es que se expira el CO2? Porque cuando nosotros expiramos, se libera CO2. Pues cuando se está sacando el CO2 del cuerpo, la ecuación se da en la flechita azul. El ion bicarbonato se une con los iones hidrógeno, se convierte en ácido carbónico y este se libera en agua y CO2, el cual es expirado. Esto se da normalmente en los pulmones, ¿verdad? Ahora, si no hay una buena ventilación, el CO2 se acumula y entonces este se une con el agua, se forma ácido carbónico, el cual luego se disocia en hidrógeno y ion bicarbonato. Entonces, con un cambio en la respiración podemos cambiar el pH, ¿verdad? Y el último, la última forma en la que se regula totalmente el pH de la sangre es a través de la excreción renal de protones. Entonces aquí podemos ver cómo es que se excretan, ¿verdad? En el riñón, y es que hay ácidos que no son volátiles, ¿verdad? Hay ácidos que no tienen que ver con el ácido carbónico, entonces por eso estos ácidos deben de excretarse a través de la orina. Si estos ácidos no se excretan, entonces es ahí donde viene la muerte rápidamente, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes actúan? En el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y las células del túbulo colector, aquí estamos viendo las células de los túbulos colectores, ¿verdad? Tienen estos contratransportadores o en este caso tienen contratransportadores de sodio e hidrógeno y secretan el hidrógeno al mismo tiempo que reabsorben sodio. Pero para la regulación del pH, algunas de estas células, las células intercaladas del túbulo colector, son estas, tienen bombas de protones, HATPAs, o sea, utilizan la energía para sacar los iones de hidrógeno hacia la sangre, ¿verdad? Por esa bomba de protones. Por eso es que la orina puede ser 1000 veces más ácida que la sangre. La sangre dijimos que tiene un pH de 7.4 y si ustedes se han hecho el examen de orina, ¿cuánto les mide el pH? A veces mide 5, a veces mide 6, ¿verdad? Ya un pH de 7 en la orina ya es inadecuado, ¿verdad? Entonces, la orina puede ser 1000 veces o hasta 3 unidades de pH más ácida, por eso puede llegar hasta 5, porque por estas bombas, ¿verdad? Y el hidrógeno pues se obtiene de esta reacción del ácido carbónico para ser excretado. Y también hay contratransportadores en la membrana vasolateral, y si ustedes notan, eso permite la reabsorción de este bicarbonato que es nuevo, y aquí es un contratransportador con el ion cloruro. Entonces el bicarbonato va para la sangre y el hidrógeno va hacia la orina, ¿verdad? Y
Hay otras, y aquí vemos, miren cómo el fosfato puede amortiguar. El grupo fosfato amortigua los iones hidrógeno en la orina. El fosfato monoácido absorbe el ion hidrógeno y se convierte en fosfato diácido. O el amoníaco, ¿verdad? Absorbe el hidrógeno y se convierte en amonio. La verdad, sí es un poco amortiguado el hidrógeno dentro de la orina, ¿verdad? Entonces, al final el riñón es el único que puede amortiguar, ¿verdad? Los ácidos que no son volátiles. Muy bien, ahora, ¿qué sucede cuando hay desequilibrios? Ácido-base, ¿verdad? Podemos tener los desequilibrios que son acidosis, es decir, que el pH de la sangre va a estar menor que 7.35. Esa es una acidosis. O podemos tener una alcalosis, cuando el pH es mayor que 7.45. Uy, perdón. Entonces, ¿qué sucede cuando hay acidosis o cuando hay alcalosis? Bueno, cuando hay una acidosis, pues va a haber una depresión del sistema nervioso, disminución en la sinapsis, ¿verdad? Puede desorientarse la persona, entrar en coma y morir, ¿verdad? Y los que tienen acidosis grave mueren en coma. Y en el caso de la alcalosis, el efecto es la sobreexcitabilidad, tanto del sistema nervioso central como el periférico. Entonces aquí estamos hablando de nerviosismo, espasmos celulares, convulsiones y muerte, porque hay una sobreexcitación. Ahora el pH, cuando está en alcalosis o acidosis, puede contrarrestarse por una compensación. Si el pH llega a lo normal, es una compensación completa. Pero si el pH mejora parcialmente, es una compensación parcial, ¿verdad? Ahora, si el pH está alterado por causas metabólicas, entonces la compensación va a ser respiratoria. Y eso puede empezar a cambiarse en pocos minutos. Si el pH se ha alterado por causas respiratorias, entonces la compensación debe de ser renal, ¿verdad? Que la compensación renal empieza en minutos, pero necesita de varios días para alcanzar su máxima eficacia. La compensación respiratoria es más rápida, ¿verdad? Entonces veamos cómo se puede dar cada uno de estos desequilibrios. En el caso de la acidosis respiratoria, cuando, oigan bien, acidosis respiratoria, o sea que la causa está porque hay un problema en el sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, la presión parcial del CO2 está elevada en la sangre. O sea que hay un problema con los pulmones, ¿verdad? Entonces no se puede sacar el CO2. Entonces la presión de CO2 está elevada arriba de 45 milímetros de mercurio. Esa es una acidosis respiratoria y tiene que ver con la presión del CO2 que está arriba de 45 milímetros de mercurio. ¿Cuándo es que hay una expiración inadecuada de CO2? Si los alveolos están llenos de moco, si están llenos de líquido, si hay el centro respiratorio está alterado en el bulbo, si hay una obstrucción de las vías aéreas, ¿verdad? Lo que pasa cuando no se puede respirar bien o cuando los pulmones no pueden movilizarse bien, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la acidosis no es tan grave, ¿cuál va a ser la compensación? Debe de ser renal, dijimos, ¿verdad? Entonces el riñón se encarga de excretar mayor cantidad de iones
hidrógeno. ¿Verdad? Muy bien, y lo que se hace pues ahí es la asistencia respiratoria. Se le pone el aparatito a la persona para que pueda mejorar su flujo de aire. Ahora, una alcalosis respiratoria siempre tiene que ver con un problema de los pulmones y la presión parcial de CO2. Pero aquí en este caso, la presión de CO2 disminuye, es debajo de los 35 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, cae la presión de CO2, entonces la sangre se vuelve alcalina. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay un exceso en la pérdida de CO2. Es en la hiperventilación. Por ejemplo, en los casos de ansiedad, que la persona empieza a hiperventilar, entonces empieza a respirar muy rápido y muy fuerte, entonces se deshace o se saca más CO2 del pedido. También puede ser en la deficiencia de oxígeno debido a la altura. Si alguien va a escalar un volcán y nunca lo ha escalado, empieza a respirar más rápido, entonces empieza a sacar mayor cantidad de CO2 de la bebida. También puede ser por un accidente cerebrovascular, puede ser por enfermedad pulmonar o lo que ya dijimos por la ansiedad que provoca ese lapso de hiperventilación, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso la compensación puede ser renal para normalizar el pH, ¿verdad? Ahora, si este problema respiratorio se está dando por ansiedad, lo que se puede hacer es que se le da a la persona una bolsa para que la persona se cubra la nariz y la boca con esa bolsa y respira ese mismo aire que ella saca. Entonces eso va aumentando la concentración del CO2 que ella puede inspirar. Muy bien, entonces aquí son lo que hemos visto, acidosis y alcalosis respiratoria, porque el problema está en el pulmón y tiene que ver con la presión parcial de CO2. Ahora vamos con acidosis y alcalosis metabólica. Aquí en este caso, el ion involucrado es el bicarbonato. Entonces, en acidosis metabólica, la concentración de bicarbonato está abajo de 22.000 equivalentes por litro. Entonces, este bicarbonato, que es un importante amortiguador de la acidez, se disminuye. Se puede disminuir por una diarrea grave, por problemas renales, por cetosis, que es acumulación de otro ácido distinto que no es el carbono, o por imposibilidad de los riñones de excretar los iones hidrógeno, ¿verdad? Entonces, cuando hay una acidosis metabólica, la hiperventilación, porque la compensación tiene que ser pulmonar, ¿verdad? Porque cuando es metabólico, el problema es en relación a la concentración de ion bicarbonato. Entonces la compensación puede ser pulmonar y en este caso la hiperventilación puede ayudar a normalizar el pH de la sangre. La hiperventilación puede hacer que se disminuya la concentración de CO2 y por lo tanto pues aumenta el pH. Muy bien. O se le dan soluciones intravenosas con bicarbonato de sodio. Ahora, ¿qué sucede en alcalosis metabólica? Una alcalosis metabólica es cuando la concentración de bicarbonato está arriba de 26.000 equivalentes por litro. O sea que hay mayor cantidad de bicarbonato de la necesaria, ¿verdad? Entonces esa puede darse por la pérdida no respiratoria de ácido o la ingesta excesiva de fármacos alcalinos, porque ha habido vómito y entonces se pierde el ácido clorhídrico, entonces ahí se puede dar la alcalosis metabólica. También puede ser por deshidratación grave. Entonces aquí puede haber una compensación respiratoria para normalizar el pH y en este caso debe de haber una hipoventilación. Respirar más lento, más suave, ¿verdad?
Y se pueden también poner sueros para corregir las deficiencias en los electrolitos. ¿Verdad? Aquí hay un cuadro al final, aquí de Tórtora, en donde pueden ver cuál es la definición de lo que es la acidosis o la alcalosis respiratoria metabólica, cuáles son las causas y cuál es el mecanismo que lo compensa, que es lo que hemos estado viendo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Si no, entonces, ¿quisieran un breve receso o vamos de una sola vez a la discusión del laboratorio del Yo sistema digo que renal? de una vez, Liz. Ok, ¿les Sí, de, parece? de una vez. Sí, Lick. Sí, Liz. Vale, muy bien, perfecto. Vale, entonces voy a compartir una presentación y después vamos a ver el atlas, ¿verdad? Virtual. Porque en la presentación pues tenemos las diapositivas. ¿Verdad? Entonces aquí para el laboratorio. Entonces vamos a describir la histología, o sea, vamos a ver microscópicamente la nefrona, los conductos papilares, el uréter y la vejiga urinaria, identificando las capas de tejido, los tipos de células, y luego vamos a identificar la macroscopía de los riñones, uréter, vejiga y la uretra. Entonces, con la microanatomía, empezando con la nefrona, acuérdense que la nefrona está compuesta por un glomérulo, ¿verdad? Que está cubierto por la cápsula glomerular. Entonces, este es el corpúsculo renal. Entonces, aquí tenemos esta estructura circular a cada lado y vemos que está rodeada, perdón, voy a poner, ¿verdad? Rodeado de este espacio. Entonces, este sería el corpúsculo renal, ¿verdad? Ahora, a cada sección del corpúsculo renal podemos identificar sus componentes, ¿verdad? El corpúsculo podemos identificar sus componentes. Primero tenemos el glomérulo. Acuérdense que el glomérulo es la red, ¿verdad? De capilares. La red de capilar que se ha enmarañado, que sería esta. Y está cubierta por los podocitos, ¿verdad? Aquí estaría sobre el glomérulo la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Pero rodeando el glomérulo está el espacio de Bowman. La parte clara es el espacio de Bowman. Y hacia el otro lado del espacio tenemos la capa parietal. Entonces ustedes pueden ver cuando nosotros acercamos la imagen, pueden ver, miren, aquí hay una celulita plana y aquí hay un núcleo, miren, ahí donde va el cursor, donde va la manita. Aquí empieza la otra celulita plana, vean, y aquí está el núcleo. Aquí está la otra celulita plana y aquí está el núcleo. Entonces, esta es la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y el glomérulo internamente, ¿verdad? Cubierta por la capa parietal y tenemos, por la capa visceral, perdón, y el espacio de Bowman. Entonces aquí habría que ver, ¿verdad? Si señalan alguna de estas estructuras, hacia dónde queda la flechita, si entra en el espacio, si es sobre el glomérulo o si quedara en el borde. Ahora, si ustedes recuerdan, rodeando el glomérulo están los túbulos proximales y túbulos distales. Y se recuerdan que los túbulos proximales tienen microvellosidad, entonces la luz del túbulo se va a ver irregular. Entonces, este que tenemos aquí, miren el túbulo, miren las células,
tienen los núcleos basales, entonces ellas forman como este círculo y ven que su luz es irregular. Entonces este es un túbulo contorneado proximal. Miren este otro, aquí hay otro y vean que en la luz están estas extensiones citoplasmáticas, es un túbulo contorneado proximal. Vean este de acá, aquí está la luz irregular, es túbulo contorneado proximal. Entonces, igual aquí podemos identificar túbulos contorneados proximales. Miren en este de aquí, vean la luz es irregular con estas proyecciones. Miren este de acá. Este de acá, vean el túbulo y la luz irregular interna, ¿verdad? Entonces ese es túbulo contorneado proximal. Ahora el túbulo contorneado distal no tiene estas microvellosidades, entonces ustedes lo pueden ver acá. Este es túbulo contorneado distal, ¿verdad? Y está lo identificamos fácilmente también porque está adherido a la arteriola aferente y ahí está la mácula densa, ¿verdad? Entonces este es el aparato yuxtaglomerular. Aquí también podemos ver, miren, túbulo contorneado distal y ahí está la arteriola, ¿verdad? Entonces ahí estaría el aparato yuxtaglomerular. Aquí también tenemos, miren, otro túbulo contorneado distal. Vean que la luz es clara del túbulo contorneado distal. Aquí tenemos otra imagen de lo mismo. Tenemos aquí el glomérulo, ¿verdad? Tenemos el glomérulo, aunque aquí sí nos distingue cuáles son las células endoteliales de los podocitos. Vamos a acercar la imagen. Aquí nos está diciendo esta es célula endotelial y estos que están en los bordes son podocitos. Capa visceral, ¿verdad? Y aquí miren está la capa parietal, miren, de la cápsula de Bowman. Miren, aquí están los núcleos de las células planas y el espacio que está entre ellos, ¿verdad? Aquí, bueno, y también aquí identifican las células mesangiales, ¿verdad? Ahora, en relación a los túbulos, miren, aquí tenemos el túbulo contorneado distal. Aquí, miren, su luz clara. Y aquí está pegado a lo que es la arteriola aferente. Entonces este es el aparato yuxtaglomerular, la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Y luego tenemos de los túbulos contorneados. Miren, acá tenemos un túbulo contorneado proximal. Miren, cuya luz es irregular, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, que se vamos a acercar a esta sección de acá. Miren, aquí tenemos un túbulo y miren su luz irregular por las microvellosidades. Entonces, eso sería como los detalles en los que se pueden fijar para identificar los componentes de la nefrona, componentes histológicos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick. Ok, perfecto. Vale, recuerden que después del túbulo colector, se van uniendo los túbulos colectores y van formando conductos más grandes. Y luego se forman los conductos papilares o de Bellini, que son los que desembocan en la papila renal, ¿verdad? Que dan hacia el cáliz menor. Entonces ustedes pueden ver que en un corte longitudinal de estos conductos, pueden ver que el epitelio es cilíndrico simple. Miren, las celulitas son más altas que anchas. Entonces es un epitelio cilíndrico simple sin microvellosidades, ¿verdad? Entonces solo es para que la orina pase, ¿verdad? Hacia la papila renal. Entonces aquí vemos el grupo, ¿verdad? De conductos y que estos van a desembocar hacia la papila y luego pues hacia el cáliz menor. Entonces el conducto papilar o de Bellini tiene epitelio cilíndrico simple. Y lo claro que vemos es la luz
de ese tubo, ¿verdad? Porque el conducto se le ha hecho el corte longitudinal a lo largo. Eso es lo que se identifica. Luego tenemos en el uréter, podemos identificar las dos capas de tejido en esta diapositiva, que es la que se tiene en el laboratorio de anatomía, ¿verdad? Tenemos la capa más interna, la que da hacia la luz, que se tiñe intensamente, que es la mucosa, ¿verdad? Que tiene el epitelio y la lámina propia. Que aquí también vemos que se tiñe intensamente el epitelio y luego vemos la sección más clarita, que es la de la lámina propia, ¿verdad? Ahora, la capa superficial que le continúa es la muscular. Aquí podemos ver que la muscular está compuesta de fibras musculares. Y aquí también vemos este tejido intermedio que es más teñido intensamente, ¿verdad? Por la presencia de las fibras musculares. Es la capa muscular. Y aquí sí se puede observar del uréter la capa adventicia, que es la más externa. Aquí no la podemos observar, la capa adventicia, en esta diapositiva. En el caso de la vejiga urinaria, aquí tenemos dos capas también. La mucosa, acuérdense que la vejiga tiene pliegues porque su epitelio pues tiene la capacidad de estirarse, ¿verdad? El epitelio de transición. La mucosa con la lámina propia. Aquí también vemos la mucosa, que el epitelio está teñido intensamente, y vemos aquí la lámina propia. Luego vemos la capa muscular. Aquí tenemos, miren, las fibras del tejido muscular, del músculo detrusor de la vejiga. Aquí tenemos, miren, la capa muscular, que es bien ancha, el músculo detrusor de la vejiga. Y aquí en esta diapositiva se puede ver la capa final, que es la capa adventicia. Entonces vean siempre la diferencia, ¿verdad?, entre la mucosa y la muscular. La muscular siempre tiene estas fibras o bases de fibras musculares agrupadas. Muy bien, ahora vamos a la macroanatomía del riñón. Pues que primero debemos ver su ubicación de ambos riñones, que están en los flancos, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el riñón derecho es más bajo que el izquierdo por el hígado. Luego ustedes pueden ver cómo la arteria, vean, y la vena va hacia cada riñón, ¿verdad? Pasan a través del ilio y entran en el riñón, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el ilio renal. También aquí en esta imagen vemos el ilio renal. Acuérdense que es este espacio, ¿verdad?, a través del cual entran y salen las estructuras. Y el pedículo renal conforma todas las estructuras. Sería el uréter, la arteria, la vena y el nervio, que ya serían las estructuras que entran y salen del riñón. Ahora, en el corte del riñón, macroscópicamente, acuérdense que podemos observar dos zonas. La zona externa, que es la corteza, y la zona interna, que es la médula. Y que en la médula podemos observar las columnas renales. Aquí lo tenemos sin color, pero lo que vemos, si ustedes ven, es una diferencia en el tejido. Miren, la corteza es más granuladito y la médula y sus pirámides son más lisas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que la porción de la corteza que entra entre las pirámides se llama columnas
renales, ¿verdad? Y que, si ustedes se recuerdan, la pelvis, las papilas renales desencadenan en los cálices menores. Aquí tenemos, mire, papila renal, cáliz menor, papila renal, cáliz menor, papila, cáliz menor, papila, cáliz menor. Y que los cálices menores se unen para formar cálices mayores. Entonces, miren, aquí hay estos dos cálices menores, forman este cáliz mayor. Dos cálices menores forman este cáliz mayor. Y estos cálices menores forman este cáliz mayor. Aquí hay tres cálices mayores. Y que en la unión de los cálices mayores forman la pelvis renal, ¿verdad? La pelvis renal está en el seno renal y luego este pelvis sale en forma de uréter, ¿verdad? Aquí tenemos otro corte en donde podemos ver mejor las diferencias de los tejidos. Tenemos la corteza, que es externa, las columnas, que es la parte de la corteza que se introduce entre las pirámides, y tenemos aquí la médula, donde están las pirámides, ¿verdad? Pues aquí podemos identificar, ¿verdad? Estos dos tejidos, aunque ya no se ven muy bien las papilas y los cálices menores. Ahora el uréter. El uréter, entonces de cada riñón la orina sale por este conducto que es el uréter, ¿verdad? Que lleva la orina hasta la vejiga. Vean su recorrido caudal, es decir, hacia abajo en la cavidad pélvica y desemboca en la vejiga. Aquí está la vejiga, aquí está la desembocadura a donde llega cada uréter. Y aquí tenemos una vista posterior de la vejiga. O sea, aquí vemos los uréteres que vienen a este nivel. Miden entre 25 y 30 centímetros y en la base de la vejiga los uréteres giran en sentido medial. Ustedes ven, giran hacia la línea media, ¿verdad? Y adoptan esta dirección oblicua. Ya lo vamos a ver en el atlas tridimensional. Luego vamos a la vejiga y la uretra masculina. Ustedes pueden ver en el caso de la vejiga es anterior al recto y posterior a la sínfisis del pubis. Aquí tenemos la sínfisis del pubis, ¿verdad? Y en el caso de la uretra, acuérdense que es el conducto que lleva la orina hacia el exterior. Acuérdense que en el caso de la vejiga masculina, abajo de ella tiene la próstata, inferior está la próstata. Entonces la uretra atraviesa la próstata, luego atraviesa el periné y luego atraviesa el pene, ¿verdad? Entonces la uretra tiene tres secciones en el caso del hombre, ¿verdad? En la sección que atraviesa la próstata, entonces ahí tenemos la uretra prostática. En la sección que atraviesa el periné, ahí tenemos la uretra membranosa, porque atraviesa los músculos del periné, y luego tenemos la uretra esponjosa, que es la que va a lo largo del pene, ¿verdad? Que va a través del cuerpo esponjoso del pene. Ahora, en el caso de la vejiga femenina, la vejiga femenina es posterior a la sínfisis del pubis, ¿verdad? Y es anterior e inferior al útero. Y es anterior a la vagina y el recto, ¿verdad? Y la uretra es un conducto pequeño, ¿verdad? Anterior a la vagina. Aquí podemos ver en modelos, en imágenes, vemos siempre, en el caso del caballero, ¿verdad? Vemos la uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata. Justo abajo de la vejiga está la próstata. La uretra membranosa, porque atraviesa los músculos del periné, y luego vamos a la uretra esponjosa, que atraviesa
el pene. Luego vamos a ver el trígono vesical de la vejiga, es lo único que no hemos visto, ¿verdad? La uretra membranosa mide de 1 a 2 centímetros y la uretra termina en el meato urinario externo. La uretra va de meato urinario interno a meato urinario externo. Y en el caso de la mujer, pues es un conducto pequeño, ¿verdad? Anterior a la vagina y va de meato urinario interno a meato urinario externo y mide unos 4 centímetros. Ahora me gustaría que veamos tridimensional. Aquí vemos el trígono vesical. Aquí quizás lo voy a hacer con una pluma. Aquí está, este es un orificio de un uréter, aquí es el otro orificio del otro uréter, y aquí está el meato, el meato urinario externo. Entonces aquí tenemos el trígono vesical. Vean, esta región de la vejiga es lisa, no tiene arrugas como las que vemos en la otra porción de la vejiga. Es el trígono vesical. Ok, eso no le hagan caso a esta diapositiva, ¿verdad? Entonces veamos ahora. Voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a compartir el atlas para que veamos un poco las estructuras, la relación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren, los riñones están cubiertas en la parte posterior de la undécima y duodécima costilla. Siempre el derecho está más abajo que el izquierdo. Y ven aquí ustedes, ¿verdad? La corteza que está como más palidita y la médula, ¿verdad? Con las pirámides, los cálices menores, los mayores, la pelvis y el uréter. Aquí podemos ver la relación, una imagen de los riñones con los demás órganos. Esta es una vista posterior. Si ustedes ven arriba, tiene la médula suprarrenal, ¿verdad? Aquí tenemos el hígado, ¿verdad? Por lo cual el riñón derecho está más abajo que el izquierdo, ¿verdad? Entonces, esta es como una vista posterior de los riñones y acuérdense que están, miren, en la cavidad posterior, en la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿verdad? Y si aquí estuviera el peritoneo, pues estuviera aquí de frente, ¿verdad? Porque acuérdense que los riñones son retroperitoneales. Muy bien. Aquí pueden ver todas las estructuras que entran y salen del riñón. La arteria, la vena, los nervios que entran, pasan a través del ilio y también el uréter, ¿verdad? Que pasan a través del ilio. Ahora, si vemos los uréteres, vamos a ver aquí la vista general. Ven ustedes el recorrido de los uréteres caudal. Ven ustedes cómo, solo que no sé aquí cómo darle vuelta, cómo el uréter, ¿verdad? Gira hacia la línea media para llegar a la vejiga, ¿verdad? En el caso del uréter. Aquí podemos ver las relaciones con los demás órganos, las arterias y las venas. Ya vamos a ver algo de la vejiga para ver más de cerca, ¿verdad? En la vejiga urinaria, aquí ya vemos más de cerca, esta es la vejiga, vean. Esta que tenemos acá, esa es la vejiga urinaria. Vean cómo los uréteres giran hacia la línea media y de forma oblicua y entran en la parte posterior. Vamos a retirar el hueso, no lo quiero. Quiero la vista anterior.
Le puso ahí. Entonces aquí, esta es la vejiga y en la vista posterior llegamos a los uréteres. Miren, aquí es donde desembocan los uréteres en la vejiga. O sea, aquí prácticamente tenemos la sección del trígono vesical donde desembocan los uréteres y el meato urinario interno, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la uretra masculina, ¿verdad? Tenemos la sección de la uretra prostática que atraviesa la próstata, esta glándula que está abajo de la vejiga. Luego tenemos aquí la uretra membranosa y luego aquí tenemos la uretra esponjosa, ¿verdad? A través del cuerpo esponjoso del pene. Aquí tenemos la vejiga que se ha cortado. Aquí tenemos el trígono vesical, miren los dos orificios de los uréteres y el meato urinario interno. Y aquí tenemos la uretra prostática y la membranosa. Y se ha cortado hecho el corte frontal, ¿verdad? Aquí tenemos la relación de la vejiga con el sistema nervioso. Miren todos los nervios que la rodean. Y en el caso, el único que no hemos visto, no, pero aquí es sistema genital, no tenemos la uretra femenina. Pero eso sería pues en relación a la macroscopía de los riñones, los uréteres, la vejiga, ¿verdad? En el caso de la uretra femenina, pues no solo vemos aquí el conducto en el que desemboca, son 4 centímetros, ¿verdad? De la vejiga, está anterior a la vagina, ¿verdad? Y es inferior al útero. Ok. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Algo que quisieran que repitiéramos? ¿Alguna pregunta? Si no, pues llegaríamos hasta acá. Voy a detener la grabación.